Listo, chicos, buenas tardes. Entonces, vamos a dar continuidad hoy a las clases que estamos desarrollando en este primer nivel de la Academia de Baja Visión de Kibo Vision. Hasta el momento, pues hemos visto entonces unas características epidemiológicas de la distribución de patologías de baja visión. Hemos visto también cómo identificar o cuáles son las características de agudeza visual de un paciente y otros factores inherentes a la condición. Y ya vamos a empezar a entrar en materia a la valoración clínica de estos pacientes. Pero para hablar de esa valoración clínica tenemos que tener un formato, un elemento en el cual diligenciar y conservar esos datos de estos pacientes. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica para baja visión. Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos de qué compone esa historia clínica, qué datos son los que vamos a consignar allí y cuál es el manejo que vamos a tener. Ustedes en la plataforma ya tienen disponible un formato que KiboVision les da a ustedes para que les sirva como guía para poder consignar allí los datos de sus pacientes. Está todo muy específico, las preguntas que deben hacer para cada uno de los aspectos que ya vamos a ir viendo más adelante. Ok, vale, Sandra, muchas gracias por tu aporte, le comentaré a la colega. Bueno, entonces, algo aquí para poder iniciar, algo de lo que vimos la anterior clase, para poder iniciar la consulta del paciente con baja visión, tengo que ser muy claro con él. Como hablábamos en la clase anterior, no crearle alguna falsa expectativa, sino ser lo más claro y lo más transparente respecto a su condición. Entonces, rescato de la clase anterior, esas par de diapositivas en el que debemos advertir a nuestro paciente que nosotros no vamos a devolver la visión a su estado anterior, sino que vamos a aprovechar con ese remanente visual que tiene, vamos a tratar de optimizarlo para poder lograr ese objetivo que él tenga, que es algo que requiere trabajarlo a diario, que requiere de cierta manera de paciencia, de ir haciendo el entrenamiento para aprender a utilizar cada una de las cosas que adaptemos con ellos y que esas ayudas requieren de un entrenamiento para que pueda utilizarlas sin ningún problema. Listo, entonces es importante ese hecho de la transparencia y de no crearle falsas expectativas al paciente para no tener complicaciones más adelante en su tratamiento. De ahí que yo a los pacientes, cuando llegan a mi consulta, les pido que me traigan todo su historial clínico. ¿Esto por qué? Porque quiero ver cuál es la condición actual del paciente, qué tratamientos ha tenido, cuáles han sido todo el proceso que ha llevado en ese camino en su rehabilitación para poder saber realmente cuál es la posibilidad que él tiene con el remanente visual con el que cuenta. Es importante también explicarle al paciente eh, cuáles son, que esa condición va a tener unas repercusiones funcionales. Me pregunta por aquí María Luz que si hay alguna diferencia entre ojo fijador y ojo dominante. Depende en cuanto a qué lo estés enfocando. En teoría te diría que no. Si tú hablas de una condición motora, puedes hablar de un ojo fijador. Si la persona tiene algún tipo de estrabismo, podemos estar hablando de que tiene un estrabismo alternante, pero tiene preferencia por un ojo fijador, que muchas veces coincide con ser su ojo dominante. Pero si lo englobamos en una sola condición de cuál es el ojo director o cuál es el ojo con el que el paciente mejor ve, sí sería su ojo dominante o su ojo que siempre va a fijar. Listo, pero depende del concepto en el contexto, perdón, en el que lo quieras involucrar. ¿Vale? Bueno, continuando por acá. Entonces, explicarle a ese paciente que su condición de agudeza visual no solo va a afectar su visión, sino también va a afectar su funcionalidad como tal, que puede afectar la condición que él tiene para moverse, la destreza que tiene para hacerlo, que puede afectar también su desempeño laboral si es un estadio de una condición inicial y que vamos a trabajar con el remanente visual uno para resolver las tareas que puede hacer más fácilmente y de a poco entrenarlo para que pueda hacer tareas mucho más complejas. ¿Listo? Entonces, esa valoración de nosotros de baja visión, vamos a partir de unos objetivos que vamos a plantear con el paciente, de ese énfasis que hago de optimizar el remanente visual que él tiene y siempre hacerle también claridad de que lo vamos a poder hacer, pero con el uso de algunas cosas especiales. Pues hay pacientes que ya hablamos de todo lo que implica psicológicamente el hecho de entrar a ser paciente de baja visión.
Y muchos de ellos quieren que con solo gafas resolvamos la situación y ya sabemos que lastimosamente no es de esa manera. Entonces, siempre durante ese proceso decirle que vamos a requerir de algo adicional para que pueda, perdón, restablecer todas esas funciones que pudiéramos hacer con su remanente visual. A grandes rasgos, esto es lo que contiene la historia de baja visión. Unos datos personales que involucra toda la actividad del paciente, su nivel de educación, la anamnesis, que quizás es el dato más importante de toda esta historia clínica, porque a partir de allí el resto son exámenes o parte de la valoración que nosotros hacemos, pero la anamnesis es lo más determinante porque es donde vamos a conocer toda la condición actual del paciente, qué tratamientos previos ha tenido, si ha notado que su agudeza visual ha disminuido, si hay familiares con condición, que en fin, ya vamos a desglosar más adelante cada una de esas partes. Y ya como tal está la valoración clínica, que es donde medimos la visión de nuestro paciente, utilizamos algunas pruebas adicionales y de acuerdo a todo eso que hemos encontrado, planteamos una conducta y unas metas a lograr con nuestro paciente. ¿Listo? Me detengo un momento por aquí. Me comentaba Marcela, qué pena que recién lo recuerdo, que hay personas que no saben cómo preguntarme. En el panel que ustedes tienen del webinar, hay una opción donde dice preguntas. Ustedes dan clic allí y ahí a mí me llegan las preguntas que ustedes me puedan tener. ¿Listo? Seguimos entonces por acá. Entonces, vamos a iniciar con los datos básicos, que son los datos personales del paciente. Entonces, aparte de tener los datos básicos de nombre, número de identificación y edad, que son importantísimos allí, también está la dirección de residencia, en fin, todos los datos básicos de contacto. Listo, eso es indispensable que lo tengamos. Y ya para entrar en contexto con lo que vamos a hacer en el examen, necesitamos preguntarle, ¿cuándo fue el último examen que se hizo? Pero la pregunta tiene que ser un poco más específica, porque hay que preguntarle, ¿cuándo fue el último control oftalmológico que tuvo? Que allí es donde están haciendo el control de su patología. ¿Cuándo fue el último valoración optométrica que tuvo? Aunque sé que en Argentina ambas funciones las hace el oftalmólogo como tal, pero pues acá preguntamos también, ¿cuándo fue el último control de optometría? Porque el oftalmólogo maneja su condición patológica y el optómetra maneja su condición refractiva. Entonces tenemos que ver esa fecha de esos dos últimos exámenes. Uno, para saber si es el tratamiento médico, quirúrgico que le hayan hecho al paciente o farmacológico. Y dos, para saber qué vigencia tiene la corrección óptica. Lo ideal es que los pacientes lleguen a nuestra consulta de baja visión con la corrección óptica más reciente, porque ese es nuestro punto de partida. Ese hecho de que el paciente logre con gafas la mejor agudeza visual que tenga, sea que gane una línea con su corrección óptica, ese es nuestro punto de partida para que la ayuda óptica que vayamos a adaptar tenga éxito. Bueno, entonces es importante también tener este aspecto allí. Pasa mucho, no sé si a ustedes les pasa allí, pero lastimosamente hay pacientes que por el tema comercial llegan a ópticas que quieren venderle el lente más caro y que realmente no es útil para este paciente. A mí me ha pasado mucho que llegan pacientes con baja visión, con lentes, con su corrección óptica, que es un lente progresivo, con transition, con antirreflejo crisal, y pues no es la idea de ese hecho, es prescribir objetivamente lo que necesita el paciente. Pero lastimosamente por temas comerciales pasa mucho eso, que no prescriben adecuadamente al paciente en términos de lo que él necesite. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho de cuándo fue la última corrección que él tiene, es necesario preguntarle si ha notado que su agudeza visual ha cambiado. Hay condiciones patológicas que pueden hacer que los cambios sean muy frecuentes, que si no ha recibido tratamiento sea muy fluctuante y el hecho de estabilizar la agudeza visual resulta un poco complejo y el paciente nota que su visión ha disminuido o más que términos de agudeza visual que hayan disminuido, muchos sienten la dificultad en su campo de visión que ha cambiado un poco. Entonces es importante preguntarle si has tenido esos cambios en su agudeza visual. ¿Listo? Es importante también preguntar el nivel de educación. ¿Por qué? Porque asimismo va a estar relacionado a las actividades que hace el paciente. Entonces es importante saber el paciente a qué se dedicaba antes de pronto de que se presentara la condición o cuál es la condición o a qué se está desempeñando actualmente, porque como les decía hace un rato, puede ser una persona que esté recién diagnosticada con baja visión, que puede que de cierta forma todavía esté activa laboral o académicamente y puede empezar a tener dificultades en el desarrollo de sus funciones.
¿Listo? Las necesidades son totalmente diferentes. Y también está relacionado allí con los hobbies o las actividades de descanso que pueda tener, si le gusta hacer manualidades, si le gusta simplemente leer, si le gusta bordar en el caso de las personas mayores. Entonces es importante tenerlo en cuenta allí porque esto va a estar relacionado con las necesidades visuales que va a tener nuestro paciente cuando indaguemos en la parte de esos objetivos de lo que él quisiera restablecer. ¿Listo? En cuanto a esta parte de los datos básicos, ¿hay alguna inquietud? ¿Algo más que de pronto consideren que es importante mencionar allí? Bueno, voy siguiendo, si ya hay algún comentario lo vamos leyendo por el camino. Entonces, como les digo, la otra parte que es de suma importancia de la historia clínica es esto, son los antecedentes. Vamos a preguntar allí. Hay personas que tienen baja visión y que viven solas, como hay personas que son de baja visión y viven con su familia. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque las necesidades van a ser completamente diferentes. Si es una persona que vive sola, pues él mismo tiene que cocinar, él mismo tiene que vestirse, él mismo tiene que ordenar sus cosas. Caso diferente a quien vive acompañado. De ahí que el objetivo de rehabilitación cambie de cierta manera un poco. Entonces es importante saber con quién vive la persona. Pasa mucho también con los adultos mayores, que los hijos no los visitan casi, los visitan muy esporádicamente, como hay otros que están todo el tiempo pendiente de ellos. Entonces es importante también indagar ese contexto familiar de la persona con baja visión. Bueno, hay que empezar aparte, luego de saber esto, con quién vive la persona, cuál es su medio familiar, ya empezamos a averiguar sobre cosas más puntuales. Hay que preguntar si es la primera vez que tiene una valoración por baja visión, si saben qué consiste una valoración por baja visión o si ha tenido un entrenamiento previo. ¿Esto por qué? Porque hay personas que, como veíamos en clases anteriores, simplemente le cierran la puerta y les indica que no hay ninguna opción, que es la condición patológica y que tiene que adaptarse a eso que él tiene, pero no le dan la opción y puede ser la primera vez que visita. Como hay pacientes que han sido recorridos, que en busca de tener una calidad de vida mejor han ido a muchos sitios y ya saben de qué trata, conocen ya los equipos, entonces esto es importante también porque puede facilitarnos de cierta forma el desarrollo de la consulta y el tratamiento. ¿Listo? Hay que preguntarle si lee qué técnica de lectura utiliza, porque hay personas, como mencionábamos, que debido al tiempo que llevan en la evolución de la patología pasan mucho tiempo sin leer y simplemente dejaron de hacerlo. Como hay otras que el remanente visual que tienen les permite hacerlo, pero se ayudan. Personas que sin tener alguna adaptación cogen una lupa cualquiera y tratan de leer, o simplemente utilizan una letra, un texto con letra más grande, o hay personas que ya han pasado por entrenamiento previo y saben leer en braille, entonces es importante saber cómo la persona está leyendo. Importante conocer allí. Yo les decía que siempre le digo a mis pacientes que me traigan todo su historial, porque a pesar de que el paciente puede llegarles con una carpeta gigante de exámenes, de resúmenes, de procedimientos quirúrgicos y demás, muchas veces no tienen claro cuál es su condición. De ahí que pues nosotros nos nutrimos de todo ese antecedente que hay para poderlo explicar y poderle hacer consciente de qué es lo que tiene y cuál es su posibilidad visual de acuerdo a su diagnóstico. Bueno, entonces es importante preguntarle si sabe cuál es el problema visual que él tiene. Es importante preguntarle si esa condición visual que él tiene, alguien más en la familia lo presenta, porque hay condiciones que pueden ser heredadas, entonces es importante conocer ese hecho, si hay familiares que lo presentan y ver el grado de consanguinidad que hay entre ellos. Bueno, importante allí también, si ha pasado por algún entrenamiento previo, saber si ha utilizado ayudas de baja visión antes. Alguno de ustedes me preguntaba, si no estoy mal era Laura, me enviaba un correo y me preguntaba que a veces resultaba difícil con los pacientes de baja visión cuando tú le prescribías la corrección óptica y no tenían una fórmula significativa. Había pacientes que preferían o referían que con o sin ella veían igual, por lo que su agudeza visual es tan disminuida, muchas veces no notaban diferencia con o sin ella, pero a la hora de utilizar una ayuda óptica, la corrección nos va a representar un porcentaje muy grande en la adaptación. Entonces es importante en esos pacientes, perdón, hacerles la claridad de que vean cómo ven con la ayuda óptica
cuándo utiliza y no utiliza la corrección. Puede que les logre obtener más detalle, que les sea más fácil centrar las cosas, entonces es importante este hecho. La pregunta va relacionada a que, porque hay personas que no consideran útil o no recibieron el tratamiento adecuado y puede que en algún momento le hayan prescrito un telescopio, no recibió el tratamiento adecuado y pues le parecía engorroso utilizarlo y simplemente dejó de hacerlo. O no entrenaron adecuadamente el uso de una lupa y dejó de utilizarla. Entonces es importante saber si el paciente ha tenido alguna ayuda o ha usado alguna ayuda óptica antes, lógicamente prescrita, porque como les digo, por defecto lo que tratan de hacer es coger una lupa y defenderse con ella, pero si ha sido adaptada, ¿qué ayudas han sido las que ha utilizado este paciente? Es importante también saber allí, dentro de la parte de la anamnesis, si la persona tiene alguna otra dificultad, porque vemos que lastimosamente los pacientes con baja visión tienden a ser personas adultos mayores en su mayoría, y puede que aparte de la dificultad visual, tienen problemas auditivos, tienen algún tipo de movilidad, algún tipo de amputación, algo similar, entonces eso va a hacer que tengamos que direccionar adecuadamente nuestro proceso de rehabilitación. Entonces es importantísimo también conocer este aspecto. Es también muy importante saber si la persona está tomando algún medicamento para alguna condición sistémica, pues hay medicamentos que pueden tener una repercusión negativa en la visión. Si son problemas articulares que están tomando cloroquina o prednisolona, como mencionábamos en clases pasadas, pueden generar toxicidad a nivel de retina, hacer que aparezcan cataratas, entonces debemos correlacionar estos aspectos. También el hecho, si toman medicamentos antihipertensivos, pues algunos de ellos afectan la calidad de la lágrima y pueden sumar síntomas adicionales como el ardor, el escozor, la sensación de sequedad. Entonces es importante también saber esa condición sistémica del paciente. De igual forma, las personas que tienen diabetes, si tienen familiares que lo presentan o se han visto casos cuando la glicemia no es estable y fluctúa mucho, la visión de la persona también es fluctuante. Entonces es importante conocer si una persona con algún problema de diabetes lo está controlando adecuadamente o no lo está haciendo. De ahí la pregunta, la importancia de la pregunta por los fármacos que puede estar tomando el paciente. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta allí o hay alguna duda? ¿Todos me están escuchando bien? Bueno, vamos avanzando entonces. Entonces, otro aspecto que vamos a tener en cuenta allí dentro de la anamnesis, que de cierta forma la anamnesis en baja visión se vuelve como una encuesta, es el aspecto de la movilidad y el desplazamiento. Entonces, vamos a preguntarle a esta persona cómo se desplaza. Entonces, vamos a partir del hecho si tiene alguna dificultad para desplazarse. No solo relacionado con la parte visual, sino como les explicaba, también relacionado con alguna otro impedimento que pueda tener la persona. Enfocándonos ya en cuanto a la parte visual, vamos a preguntarle si él se desplaza solo en exteriores que no conoce o en algún lugar cerrado que no conozca, un centro comercial nuevo al que fueron, alguna dirección que él necesite ir y preguntarle si puede ir solo a esa dirección o necesita siempre estar acompañado. Preguntarle si es un sector conocido para él, aún requiere que alguien lo acompañe o en un sitio conocido él se puede desplazar solo. Es importante también saber cómo se desplaza la persona, si necesita ir tocando por donde va para poderse desplazar o se desplaza netamente por por el remanente visual que él tiene. Esto es importantísimo también, pues esto nos va a orientar también en qué tenemos que enfocar la rehabilitación en cuanto a movilidad y desplazamiento. Entonces, importante preguntar si se desplaza solo en lugares, en exteriores conocidos y exteriores desconocidos, de igual forma tanto para los lugares cerrados, si son conocidos o desconocidos y cómo se desplaza, si por vista o por tacto. También tenemos que preguntar allí las condiciones de iluminación. Si hay personas, la mayoría de personas con baja visión son muy fotosensibles, entonces preguntarle si le es fácil desplazarse en el día o si prefiere por lo contrario hacerlo en la noche. Si él tiene la posibilidad de hacerlo, preguntarle
que si es capaz de hacer ese recorrido de lugares muy distantes o si él prefiere solo por su condición desplazarse a lugares más cercanos. En cuanto al desplazamiento, también es importante saber si ve las señales de tránsito, si puede reconocer el semáforo, si identifica adecuadamente los colores del semáforo, aunque por convención, digamos que las personas, por el orden en que tiene el semáforo, saben cuándo indica que para y cuándo puede seguir, pero es importante saber si reconoce los colores del semáforo, preguntarle si reconoce los letreros que están en la calle, las rutas de los buses, si puede identificar la nomenclatura de las direcciones. Aunque pareciera loco, pero es importante preguntarle si él conduce, porque hay personas que aún con remanente, con esa disminución que tienen, se atreven a manejar. Entonces es importante también saber este hecho en los pacientes. Preguntarle si cuando se desplaza es capaz de cruzar una calle él solo necesita ayuda. Listo. Es importante también involucrar este aspecto de desplazamiento allí. Bueno, ahora vamos a entrar en ese aspecto de la agudeza visual de lejos. Vamos a preguntarle si él es capaz de reconocer el rostro de las personas y si puede hacerlo, a qué distancia lo reconoce. Si lo reconoce cuando viene caminando a él o solo lo reconoce cuando está muy cerca o si simplemente reconoces por la voz de la persona, porque muchas veces solo lo identifican hasta que la persona está junto a él y les habla. Y si es una persona conocida lo identifican, de lo contrario no lo pueden hacer, entonces es importante preguntar este hecho. Es importante también saber si en ese desplazamiento o en su entorno él logra reconocer qué objetos le rodean, si sabe identificar su ubicación en el espacio para que no afecte consecuentemente el desplazamiento. El hecho de desplazarse también involucra el hecho de subir o bajar escalones, entonces es importante preguntarle si él puede subir un peldaño, si puede subir un escalón, el andén sin ningún inconveniente. Si cuando camina lo hace normal o se tropieza con frecuencia. Otras actividades que están involucradas allí en cuanto a la visión de lejos es el hecho si él puede ver televisión, si puede ver a cine, si puede ir a teatro y verlo sin ningún inconveniente. Es importante conocer eso allí que nos faltaría también acá. La parte, digámoslo, académica o la otra necesidad visual que hay en el aspectos profesionales, si puede ver un tablero, si puede ver una proyección que se esté presentando en su oficina o en su lugar de trabajo. Es importante lo que les decía, reconocer los colores, sobre todo en temas de movilidad en cuanto a las señales de tránsito, pues muchas veces por convención, como les decía, en el semáforo por ubicación, sabe cuándo indica parar y cuándo puede andar, pero no reconocen adecuadamente los colores. Y este hecho de que tenga dificultad para reconocer los colores también se va a traducir en problemas de contraste y pueden generar dificultad también en el desempeño visual de la persona. En cuanto a también la visión lejana, ya lo mencionamos hace un momento, si puede reconocer la ruta que tienen los buses para poder llegar a su destino. ¿Vamos claro por allí o dudas o inquietudes en este aspecto? Bueno, bueno, en cuanto a la visión próxima, que es una de las necesidades visuales mayores en estos pacientes con baja visión. Entonces, como hablábamos al inicio de la charla, hay personas que llevan mucho tiempo sin leer, entonces es importante, aunque pareciera bobo, pero es importante preguntar si el paciente puede leer. Si no lo hace, ¿cuándo fue la última vez que leyó? Porque si hace mucho tiempo que no lo hace, implica un tratamiento un poco más exhaustivo en esta persona. Cuando leemos, fijamos principalmente con la zona central de la retina, que es la fobia. Esos momentos o esa fijación que hacemos se conocen como momentos de fijación. Cuando leemos, nosotros no leemos o nuestro ojo no ve la palabra completa, sino son movimientos muy rápidos de esos momentos de fijación en el que él logra identificar ese conjunto de letras que forman la palabra. Y en las personas con alteraciones en retina, pues estos momentos de fijación y la fijación como tal puede verse afectada. Entonces es uno de los aspectos que se entra a rehabilitar, que ya cuando veamos la parte de rehabilitación de lectura, pues vamos a explicar cómo se hace ese proceso de rehabilitación. Pero quiero que comprendan que se ven afectados los momentos de fijación
en el hecho de reconocer las palabras. En la persona con baja visión también se ve afectado los movimientos de regresión y retorno. ¿Qué son esos movimientos? A todos nos ha pasado que empezamos a leer un texto y si no comprendemos lo que leemos, nos devolvemos al inicio del renglón o del párrafo y lo leemos nuevamente. Esos son los movimientos de regresión, que en las personas con afección en su visión central o si tienen alguna afección en su campo visual, cuesta trabajo o les es difícil hacer esos movimientos de regresión. Los movimientos de retorno son los que involucran que tú termines tu renglón y puedas cambiar al renglón siguiente sin ningún inconveniente. Los movimientos de seguimiento, de continuar adecuadamente por el renglón y que no resulte leyendo el renglón que no es. Entonces todos esos aspectos se ven afectados y si ha pasado mucho tiempo en que la persona dejó de leer, pues es digamos, un proceso más largo en su rehabilitación porque hay que entrenar nuevamente todos estos movimientos. Bueno, si el paciente nos responde que puede leer, entonces es importante saber qué es lo que él puede leer. El titular de un periódico, de una revista, puede ver el precio de los elementos cuando va a mercar, puede ver los precios, las indicaciones de los medicamentos. Si le toman nota de alguna cosa y le dan en el papel escrito con letra manuscrita, si él puede reconocer ese tipo de letra. Es importante saber allí. Relacionado también con la parte de cerca, es importante saber si el paciente puede escribir y si él puede leer lo que escribe, porque puede que por pura coordinación motora pueda escribir, pero se va a salir del renglón, escribe chueco, escribe feo, y cuando va a leerlo no lo entiende. Entonces es importante también preguntar este aspecto. Ahorita hoy en día que pues todo es por internet, ya ahí pues vemos a nuestros papás, a nuestros familiares de edad que pues utilizan el WhatsApp, utilizan el celular, utilizan correo electrónico. Es importante preguntarle si él puede utilizarlo sin problema. Si puede firmar. Pasa mucho con los abuelitos cuando van a los bancos a firmar algún documento, algo similar, que no identifican adecuadamente dónde tienen que firmar y deben guiarle o ponerle el esfero para que él garabatee allí donde tiene que firmar. Entonces es importante pues, preguntarle si él puede firmar sin ningún inconveniente. En el caso que la persona está estudiando, preguntarle si él puede copiar del tablero sin ningún inconveniente, que ese es otro aspecto que es muy importante en cuanto a la parte de inclusión. Hablo por Colombia, sé que ustedes de pronto tienen un poco más de formación en ese aspecto en cuanto a rehabilitadores visuales. Acá como tal es un poco difícil esa formación. Y pasa mucho en los colegios que los docentes o las personas que están a cargo de instruir a las personas no tienen el conocimiento adecuado para explicarle al paciente con baja visión que debe ubicarse en cierta posición del salón, que debe utilizar una ayuda, una tril y demás. Entonces es importante también todo ese aspecto social que rodea a esa persona para favorecer la inclusión. El hecho de preguntarle si puede copiar del tablero es si ya ha utilizado una ayuda previa, si puede utilizarla adecuadamente para ver lo que está en el tablero, si puede, si se ubica adecuadamente en el salón para poderla utilizar sin ningún problema, sin que el tablero le brille, sin que haya mucha luz que afecte el uso de la ayuda que está utilizando el paciente. Si lee la Biblia, porque pues hablo igual aquí en Colombia, digamos que acá Colombia le dicen el país del Sagrado Corazón, pues es un país muy, muy católico, muy creyente, hay personas que tienen el gusto por leer la Biblia, entonces preguntarlo si la puede leer sin ningún inconveniente, si usa el computador, preguntarle cómo lo utiliza. Hay personas que conocen que los computadores tienen la opción de colocar una lupa y magnificar. Hay personas que simplemente no lo saben y empiezan a compensarlo con acercarse al texto, a la pantalla, perdón, y demás. Entonces preguntarle si lo utiliza, cómo lo hace o si tiene alguna dificultad para hacerlo. Listo, está claro por allí. Se me pasa también las indicaciones de los medicamentos. Si puede reconocer adecuadamente qué medicamento debe tomar, las indicaciones que le haya dado el médico para el mismo, entonces es importante conocer si tiene esto presente. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en esas preguntas en cuanto a las actividades de la vida diaria, porque pues vemos que también se pueden ver afectadas. Entonces, lo que les decía, si la persona vive sola o a pesar de que vive acompañada, le gusta ser independiente en sus cosas, preguntarle si él hace algún oficio en la casa, si ordena sus cosas, si hace algún tipo de aseo,
si cuando cocina puede utilizar la cocina, el botón de la estufa sin ningún inconveniente, si puede prender y usar el horno microondas, si ve televisión, si puede manejar adecuadamente el televisor, en fin, todos los dispositivos electrónicos que hayan en casa, si los puede utilizar sin problema. Es importante también preguntarle si cuando él cocina puede identificar cómo está la llama del fogón que está utilizando. Pues esto pues tiene un riesgo muy grande el hecho de que deje una llave de gas abierta, que utilice una llama muy fuerte y pues todo lo que esto pudiera ocasionar. Importante también si cuando él come logra identificar adecuadamente lo que tiene servido en su plato, porque hay personas, sobre todo con degeneración macular, que tienen afección en la visión central, que no identifican adecuadamente o que el contraste de los platos, de los utensilios que él tiene, no tienen un contraste adecuado y no le favorece reconocer su comida. Entonces es importante saberlo allí. Preguntarle también si él puede servir un líquido, si puede tomar los medicamentos sin ningún inconveniente. Listo, es importante allí indagar sobre todas las actividades que uno hace en la vida diaria. Amarrarse un cordón si es un paciente que sufre de diabetes y tiene que aplicarse insulina, si él mismo puede llenar la jeringa de la insulina y aplicársela sin ningún inconveniente. En cuanto a los factores de iluminación, como mencionábamos hace un rato, esos pacientes se deslumbran fácilmente. Entonces vamos a indagar también sobre todas las características de las diferentes fuentes de iluminación a las que pueda ser expuesto. Iniciamos preguntándole si es un paciente que se deslumbra con facilidad. De ser así, ¿qué tipo de luz es la que más le incomoda? Si es la luz ambiente cuando hay mucho sol, o si es esta luz blanca, o si es la luz incandescente, en fin, preguntarle por las diferentes fuentes de luz cuál es la que más dificultad le produce. De igual forma, preguntarle si la persona considera que su visión es mejor en un recinto cerrado que no hay tanta luz o en un recinto abierto. Importante también saber si cuando hay mucha luz, en términos de un ambiente en el exterior, cuando hay mucho sol le favorece o si todo lo contrario le resta visión y prefiere que el día esté nublado. Es importante también saber esos aspectos. Las personas por defecto lo que tratan de hacer para controlar el deslumbramiento es utilizar unas gafas de sol. Cuando hablemos de filtro, vamos a hablar de los filtros, perdón, vamos a hablar también de esas condiciones. Pero por defecto, ¿qué es lo que hace una persona con deslumbramiento? Busca un lente que sea lo más oscuro posible. La intensidad del color es muy diferente al uso del filtro. El color simplemente lo que hace es que contrarresta la cantidad de luz visible que entra al ojo. Disminuye la fotofobia, pero también va a disminuir la agudeza visual o el desempeño visual de la persona. De ahí que no usemos en ello unas gafas de sol, sino que usemos filtro. Como mecanismo de defensa, ¿cómo es lo que él utiliza? Hay que preguntarle si esas gafas de sol que él utiliza como mecanismo de defensa le funcionan o no le funcionan. ¿Listo? Preguntarle también si cuando él lee, cuando es alguna actividad ocupacional específica, utiliza algún tipo de luz y si ese tipo de luz le favorece o todo lo contrario, prefiere hacerlo con la condición de iluminación que tenga en el ambiente que está trabajando. Hay que preguntarle, como les decía, qué tipo de luz prefiere. Si es la luz blanca, si es una luz cálida, en fin, para de esta forma, lógicamente, proveer ese tipo de luz y explicarle cómo debe utilizarla en todo su proceso de rehabilitación. Algo que también es importante saber en los pacientes es cómo es su independencia, si él mismo hace sus cosas o requiere de alguien que lo haga. Y esta pregunta debe tener muy en cuenta el componente familiar. Hay familiares que son sobreprotectores y no quieren que las personas hagan nada y de cierta manera ellos se vuelven así, que todo tienen que hacérselo. Como hay otros pacientes que todo lo contrario, ellos prefieren en la medida que ellos puedan hacer sus cosas, entonces es importante preguntar por esa independencia y hay que pues estar atentos de cómo actúan los familiares en este aspecto, por lo que les digo, hay unos que son muy sobreprotectores y ese hecho de la sobreprotección en ocasiones dificulta el proceso de rehabilitación porque es también instruirle a ellos que deben dejar que la persona o el paciente pueda hacer sus cosas por sí sola. ¿Listo? Importante también preguntar si él se orienta fácilmente, si cuando sale en algún lugar o algo similar, él puede reconocer en dónde está, si sabe por dónde ingresó al lugar en donde está, por dónde debe salir, el recorrido que debe hacer, en fin, preguntar cómo se orienta en el espacio.
Aquí hablamos también sobre algunas necesidades específicas. Hay personas que les gusta mucho el tema del computador, entonces preguntarles si hay alguna necesidad del uso del computador. Lo que hablábamos de las personas que tienen diabetes y necesitan colocar la insulina, saber si tiene una dificultad para llenar su jeringa en caso que el paciente sea diabético. Si el paciente tiene como hobby coser o bordar, preguntarle si hay esa dificultad cuando hace alguna de esas condiciones. Si hay pacientes que tienen hobbies de juegos de mano, cartas, dominó, parchís, en fin, preguntarle si tiene alguna dificultad, pues hay elementos de baja visión que vienen grandes y pueden permitir que esa persona pueda ya realizar esa actividad sin inconveniente. Hay personas que no se quedan quietas y ante cualquier daño en la casa ellos quieren resolverlo o quieren reparar el daño que pueda haber. Entonces es importante saber si cuando se presenta alguna de esas necesidades el paciente puede hacer ese tipo de reparaciones, si puede leer la indicación de su medicamento. Entonces también centrarnos en cosas específicas que necesita el paciente, de acuerdo a lo que veamos en su condición como tal. Esto, sobre todo, estas preguntas que están aquí en pantalla, van sobre todo encaminadas a las personas que recién están diagnosticadas o que todavía están activas laboral o académicamente, pero que ya la condición está empezando a generar una mayor dificultad en la ejecución de sus labores. Entonces es importante preguntarle si el trabajo que realiza se está viendo comprometido por esa falta de visión y si ha considerado en retirarse. Esto va sobre todo en los pacientes que están estudiando o que ya su trabajo tiene una necesidad visual muy marcada y que simplemente el jefe pues prefiere contratar a alguien que no tenga la dificultad y pues el paciente se ve en esa necesidad de tener que dejar su actividad debido a la dificultad que tiene. Entonces es importante saber este aspecto también. Entonces les recuerdo por acá esos objetivos de una persona con baja visión. Principalmente está la lectura personal, en segunda instancia la movilidad, el desplazamiento. Las actividades de la vida diaria y visión lejana pues ya tienen un porcentaje menor, pero principalmente, y lo que yo también veo en mi consulta, muchos de ellos quieren es el hecho de volver a leer, de poder acceder a la información fácilmente. Entonces, luego de haber identificado esas condiciones que están afectando la calidad visual del paciente que él nos manifestó, condiciones de visión lejana, de cerca, de movilidad, de desplazamiento, vamos a plantearnos unas metas con el paciente. ¿Yo qué hago en mi consulta? Yo procuro decirle que piense en tres cosas que son las principales que a él le gustaría volver a hacer. No dejo que sea un margen tan abierto porque lógicamente la persona quisiera poder volver a hacer de todo, pero ya sabemos que la condición con baja visión va a afectar que eso se pueda hacer. Entonces les pido que piensen en tres actividades que son las que él considere más importantes para hacer. A ver, voy a leer por aquí un comentario. Sebastián me dice que generalmente los pacientes que llegan a la óptica, la respuesta de estas preguntas es negativa y la luz tiende a molestarle. Y quizás hace las cosas por sí solos, pero al ritmo que lo hacían antes. Si digamos que esta parte, Sebastián, es donde involucra toda la parte de tratamiento, porque todos quieren volver a que piensan que la visión solo con gafas o demás va a ser como era antes. Y esto es lo que cuesta un poco de trabajo, porque es explicarles que lo van a poder hacer en la medida, lógicamente, que el remanente visual lo permita, pero va a requerir un poco de tiempo en el hecho de prácticamente aprender a hacerlo de nuevo, con la ayuda de eso que nosotros estemos eh, proviendo como ayuda. En cuanto a lo de la luz, es un factor también que requiere su manejo principalmente por los filtros, lógicamente. Los pacientes cuando queremos manejar la molestia de la luz, no los prescribimos un solo filtro, sino se van con uno, dos o tres filtros, dependiendo la necesidad visual que tenga. Muchas veces cuando están en un recinto cerrado utilizan una, cuando están en un exterior utilizan otra, cuando van a hacer alguna actividad especial utilizan otra, de forma que mejore el contraste y elimine ese deslumbramiento que es tan incómodo para todos ellos. Pero sí, es verdad, al comienzo, cuando empezamos el tratamiento, en ocasiones, dependiendo de la actitud del paciente, pues no son todos, puede ser un poco negativo y dificultar un poco todo el proceso de rehabilitación. Entonces, como les digo, yo procuro que se planteen tres objetivos y que le den un orden de importancia a esos objetivos. En la mayoría, como les digo, me encuentro que es volver a leer porque son personas que
debido a la dificultad de desplazamiento y demás, son personas que están un poco más estáticas, digámoslo de cierta forma, y es así más sedentarias. Entonces prefieren leer el computador, su celular, en fin, entonces colocan esto como primera actividad. Debido a lo mismo, como casi siempre están en casa, la otra actividad es poder ver el televisor. Pero en fin, cada persona es un mundo diferente, es importante preguntarle qué necesidad visual es la que tiene y que los ordene en ese orden como les explicaba para poder trabajar en ellos. Ya cuando entramos en la valoración clínica, esta parte digamos que es algo un poco más mecánico porque es temas de tomar agudeza visual del paciente, importante que se haga con y sin la corrección óptica para de cierta forma, y como bien lo traigo a colación nuevamente, hay pacientes que la fórmula es bajita y el paciente no nota mucha diferencia, pero sí mostrarle que esa pequeña fórmula, que a pesar de que él no nota diferencia, vea el detalle que le da de ese renglón hasta donde él puede llegar, porque influye realmente. Si la prescripción óptica no tuviera algún beneficio, pues no sería objetivo mandárselo. Pasa mucho en las personas jóvenes, sobre todo, que no refieren una diferencia significativa con y sin la corrección. Digamos que esto, ¿por qué? Porque cuando van a leer y demás, echan mano de su condición acomodativa y de cierta forma les ayuda. Pero es determinante el uso de la corrección óptica a la hora de combinarla con la ayuda óptica que vamos a prescribir en el paciente. Entonces, importante comparar los datos de agudeza visual con y sin corrección óptica. Cuando veamos la clase de esa consulta como tal, de esos tips que debemos tener en la consulta, vamos a hablar allí de dejar, si bien lo ideal por convención es que el paciente se ubique de frente al optotipo. Si el paciente tiene la visión central afectada, pues él no se va a ubicar perfectamente de frente y empiezan a adoptar posiciones compensatorias. Entonces es importante también comparar cómo va el paciente en una posición normal viendo de frente y en esa posición compensatoria que él adopta. ¿Listo? También la forma de utilizar las gafas, porque ustedes han visto pacientes, sobre todo adulto mayor, que tiende a bajarse las gafas y la distancia al vértice influye muchísimo. Se las bajan cuando son solo de lectura, además, pero en fin, o que no se las colocan adecuadamente. Hay personas que se colocan los brazos más arriba. Ángulos fantoscópicos, ángulos panorámicos que no son los adecuados van a influir en el desempeño visual de esta persona. Entonces es importante también observar cómo está utilizando la corrección. No sé, muchachos, si ustedes tengan la posibilidad de hacerlo, pero en caso que el paciente, y hablo pues por lo que me pasa en mi consulta, viene muchas veces con unas gafas muy viejas y me toca hacer a mí nuevamente toda la parte refractiva. En teoría tenía que llegarme a mí con la mejor corrección, pero tengo que hacer todo. Y es indispensable tener un lensómetro para ver cuál es la fórmula que viene utilizando este paciente para poder comparar qué tanto cambio ha habido en su condición refractiva. ¿Listo? En la clase de mañana que vamos a hablar de los test complementarios, les voy a hablar también sobre los optotipos que tenemos para tomar agudeza visual, pero es importante que ustedes anoten qué optotipo están utilizando para tomar la agudeza visual en el paciente y a qué distancia la están tomando. Listo, mañana vamos a hablar de esas características de los optotipos para que vean cómo puede influir en la toma de la agudeza visual. Me comenta por aquí Sandra, que tiene pacientes adultos y niños y en general expresan que sus anteojos no les sirven mucho. Sí, pasa bastante. Pero lo que te digo es algo también como psicológico, porque el paciente pues tiene la dificultad visual y no nota diferencia con la corrección óptica. Si la notara, pues obviamente sería esta la primera opción de corrección en lugar de un telescopio o algo similar. Por eso muchas veces refieren que les da igual. Pero lo que les digo es muy importante que ustedes le hagan ver cómo influye la corrección óptica con la combinación de la ayuda. María Luz me dice por aquí, aquí habla de la motilidad. ¿Estaría entonces diferenciada entre ojo fijador y ojo dominante? Sí, claro, aunque lo que te digo, cuando vemos, me salgo un poquito acá de la parte donde voy de la diapositiva, pero cuando vemos la condición motora del paciente, si es un paciente que tiene estrabismo, el ejemplo que colocábamos, intermitente o alternante, pero tiene preferencia por fijación de un ojo, sabemos que ese va a ser su ojo dominante, porque es el que siempre va a tener eh, mejor visión. Te hacía la diferencia porque cuando hablamos de ojo fijador, lo extrapolamos también a la valoración motora. Pero si lo involucras, como te digo, en un contexto general, el ojo que fija generalmente es el ojo dominante. ¿Listo?
Porque aquí también para que quede eso claro, en ocasiones puede que el paciente haga la alternancia, pero hay periodos durante tu prueba que el paciente te fija durante la exploración motora te fijó con su ojo izquierdo, pero el resto de la valoración te fijó con el ojo derecho. Entonces de ahí la importancia de diferenciar esos términos. ¿Listo? Me comenta por aquí Sandra, si tomo visión de frente es muy bueno observar sus movimientos, salir leyendo el optotipo claro. Y también cuando leen, no solo el optotipo, sino cuando leen la cartilla de visión próxima, porque hay personas que los movimientos acáicos no los hacen adecuadamente, entonces se ayudan con movimiento de cabeza. Y es algo también que tenemos que empezar a entrenar. Listo, pero cuando veamos esa parte de rehabilitación lo vamos a ir aclarando paso a paso para que quede más claro y no así por encimita. Listo. Entonces, claro, identificar la fórmula que viene utilizando el paciente y cuál es el desempeño visual que tiene con la misma. Anotar el optotipo porque dependiendo del optotipo puede subestimar la agudeza visual del paciente. Importante anotar si ustedes tuvieron que acercarse con el optotipo al paciente, a qué distancia se acercaron, porque no es lo mismo un 20-20 observado a 6 metros que un 20-20 observado a 1 metro. Entonces es importante anotar a la distancia a la que les dio la agudeza visual, perdón. Me dice por aquí Sandra, sí, también sucede, sí. Así pasa. Entonces, importante aquí a lo que nos adelantamos, determinar cuál es el ojo dominante, que va a ser el ojo de mejor visión y el ojo que fija la mayoría del tiempo. Creo que esta parte de refracción y subjetivo ustedes pues no lo hacen, sino lo hace es el oftalmólogo, ¿verdad? O ustedes tienen posibilidad de hacerlo. Ok, lo hace el oftalmólogo. ¿Sí, María Luz? Ok, bueno, entonces es importante que esa valoración, si bien ustedes pues no van a poder hacer esta parte de la refracción y determinar la mejor fórmula del paciente, es importante que esa valoración que él tenga en ese aspecto sea lo más reciente posible. ¿Listo? Ok. Y tú tienes, bueno, Sandra me dice que muchas veces le piden que lo hagas tú. ¿Tú eres óptica? Porque tengo dentro de los participantes rehabilitadores que pues sé que esta parte sí no lo hacen. ¿Tú haces la retinoscopía o te ayudas de un autorrefractómetro? ¿Cómo lo haces, Sandra? Ah, ok, eres rehabilitadora y te piden que lo hagas, vea pues. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con un auto o qué técnica utilizas para hacerlo? ¿O simplemente tú prefieres remitir y que lo refracten? Ok, la huesa visual la tomas con el Feinblum y la parte refractiva, el hecho de determinar la fórmula del paciente en caso que tú tuvieras que hacerlo, que de pronto ya estamos confundidos. ¿Tú haces esa parte de determinar la fórmula del paciente? Bueno, ya esperemos que nos comente Sandra. Yo voy continuando por aquí. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí la importancia que partimos de la mejor visión del paciente con la mejor corrección óptica posible en su ojo dominante y es en ese ojo donde vamos a empezar a adaptar y hacer el cálculo y la adaptación de las ayudas. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Yo estaba entonces, te había entendido mal, Sandra. Pensé que tú hacías la parte de la refracción y el subjetivo de determinar la fórmula del paciente. Pero ok, ella me dice que se lo consulta con el oftalmólogo, entonces lo que les digo a ustedes, pues la importancia que venga con esa fórmula lo más reciente posible. Y luego de determinar estas condiciones, estos datos clínicos en el paciente, vamos a hacer el uso de unos test adicionales, que mañana vamos a explicar cada uno de ellos más a fondo para que veamos qué información es la que nos provee. Pero es importante determinar, aplicar test que nos permiten determinar la visión al color del paciente, pues si bien puede ser una persona que tenga algún tipo de discromatopsia, es muy diferente el comportamiento de la discromatopsia en una condición congénita y una condición adquirida. Y hay test que nos permiten identificar cuál de las dos condiciones es a la que nos estamos enfrentando.
Factores que también se ven involucrados allí por condición de iluminación, que es la sensibilidad al contraste. Vamos a ver qué test nos podemos utilizar para identificar esto en el paciente. Y hay un test que es supremamente útil para identificar cuál es la afección del campo visual central de la persona o algún tipo de metamorfopsia, algún tipo de escotoma, que es la cartilla de Amsler. Son 7 cartillas que mañana vamos a ver cada una de ellas, la importancia que tiene en la valoración del paciente. ¿Listo? A partir de estos datos que identificamos, es donde hacemos el cálculo de la ayuda óptica. Vamos a probar esa ayuda óptica tanto en visión lejana como la que calculemos para visión próxima y vamos a notar qué ventajas y desventajas tiene esa ayuda que estamos probando en el paciente. Él mismo lógicamente nos va a referir en las de cerca que tengo que acercarme mucho, que debo mover la cabeza, me canso, en fin. Todas esas condiciones vamos a tenerlas en cuenta para ver qué de las ayudas que tenemos, qué vamos a seleccionar para entrenar en este paciente. ¿Listo? Y luego de haber determinado estos aspectos es donde vamos a tomar la conducta inicial de ese proceso de rehabilitación. ¿Por qué digo inicial? Porque ya vimos y ya vamos a ver nuevamente qué es lo que involucra el servicio de baja visión. Hasta aquí vamos por la valoración, en la que vamos a decidir, listo, definí, hice el cálculo y definí que el telescopio que voy a utilizar en este paciente es uno de 3 por y voy a utilizar una lupa de 12, entonces se las puedo prestar al paciente para que la utilice, pero como sabemos, sobre todo las tareas de cerca van a requerir el uso de ayudas complementarias, un atril, iluminación, en fin, entonces explicarle también allí cuáles son esas ayudas no ópticas que vamos a utilizar en el paciente. ¿Listo? Importante entonces que dentro de nuestro servicio tengamos unos elementos de prueba de ayudas ópticas y no ópticas. De ayudas ópticas ya conocen todo nuestro portafolio de telescopios, que principalmente tiene su fusión para visión lejana o visión intermedia si le colocamos alguna cápsula de aproximación, los dobletes aplanáticos que nos van a permitir probar el desempeño de esa persona de cerca, prismáticos que también funcionan para visión próxima, el uso de los filtros que puede ser incluido dentro de la fórmula del paciente o incluido dentro de las ayudas o sobrepuesto como el que ustedes ven en la imagen. Y es importante también tener en el consultorio un elemento de prueba de tiflotecnología. Listo. Ayudas no ópticas, ya les hemos mencionado, como el uso del atril, los brazos que nos den soporte, que nos den apoyo, los tiposcopios, el papel pautado, en fin. Y como tiflotecnología, lo que les decía, el uso de una videolupa, en este caso de la tablet que tenemos, que pues muchas veces los pacientes con una ayuda óptica para visión próxima no logran ver adecuadamente y tenemos que recurrir a este tipo de ayudas. Debemos procurar que cuando usemos este tipo de ayuda sea la última opción. Como primero la ayuda óptica y si definitivamente no, echamos mano en la tiflotecnología. Porque hay personas que prefieren de una vez utilizar una videolupa que utilizar una lupa de apoyo y tenemos que ir de a poco en ese proceso de rehabilitación en el paciente. ¿Listo? Entonces esta parte y de lo que vamos a ver en este primer nivel es este examen de baja visión. Es lo primero que hacemos. Determinamos las condiciones, la necesidad, las condiciones con las que llega el paciente a nuestro servicio, cuáles son sus necesidades e iniciamos ese plan de rehabilitación inicialmente desde el punto de vista de la ayuda óptica. Ya después entra el manejo con el rehabilitador visual, que se nos va a complementar todo el tratamiento de movilidad y desplazamiento, el mismo entrenamiento de la ayuda, que hay un periodo de rehabilitación y los consecuentes controles que vamos a hacer en nuestro paciente para determinar la evolución de su caso. ¿Listo? Listo, chicos. A grandes rasgos, y pues como lo desglosamos, esos son los componentes de la historia clínica para baja visión. Como les digo, ustedes tienen disponible en la plataforma, ya está el formato en PDF, no sé si ya lo descargaron, de la historia clínica que ustedes pueden imprimir y diligenciar con sus pacientes. Están allí todos los datos clínicos necesarios a tener en cuenta en el paciente en esa valoración inicial. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario adicional o todo está claro. María Luz, no ve las preguntas de los demás porque eso me llega a mí en un chat interno. Voy a ver si puedo configurar un chat para que esté abierto para todos. A ver, yo voy a escribir por acá.
porque a mí me da la opción, pero las veces que lo he utilizado no le, creo que no lo ven todos. A ver, allí por esa ventana por donde les escribí, fíjense si me pueden responder y todos ven los comentarios. Por lo demás, muchachos, relacionado con la clase, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿Algo que consideren que faltó mencionar dentro de la historia clínica? ¿O todo está claro por allí? ¿Es de lo que ustedes habitualmente hacen en su consulta, las personas que ya están empezando a ver los pacientes? Es una consulta extensa. Yo con mis pacientes de baja visión siempre me gasto en la consulta inicial de entre hora y media y 2 horas. Y me puedo extender a veces un poco más cuando me toca volver a mí a hacer toda la parte refractiva, pues acá tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces es una consulta extensa, muy agotadora tanto para el paciente como para ustedes. De ahí de ir con paciencia en el desarrollo de la misma. Virginia, sí, apenas ya voy a terminar aquí la clase, yo cierro la grabación y mañana ya la vas a tener disponible en la plataforma y de igual forma les comparto el link para que la descarguen y la puedan volver a ver. ¿Listo? Sandra me comenta por aquí que ella habla mucho con sus pacientes y le va haciendo las pruebas funcionales que le dan, claro, un panorama de su paciente. Pero sí, como se dan cuenta, de pronto las personas que ya estén trabajando con pacientes con baja visión, la consulta inicial es la más exhaustiva y digamos que la que más fatiga puede crear tanto para el paciente como para nosotros, porque es de probar, de tener paciencia, en fin. Pero bueno, de eso se trata, de poder conocer todo el panorama de nuestro paciente para ahí poderle ayudar y solucionar ese inconveniente que esté presentando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues no siendo más, me despido. Voy a ver la forma de configurar el chat que todos se puedan ver lo que estamos conversando para que pues puedan entre todos de pronto socializar o demás, pero pues si se dan cuenta voy tratando de leerles las preguntas para que todos sepamos las inquietudes que hay. Con mucho gusto, Fernanda. Un gusto, Virginia. Me comenta por aquí Sebastián respecto a las preguntas de cada uno al momento que llegan. Sí, 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 claro. Yo hago las preguntas en voz alta para que todos sepamos la duda que hay. Tranquilos, no se preocupen. Si se dan cuenta, yo trato de socializar todo al máximo. ¿Listo? Chicos, ha sido un gusto. Ya en un ratito, en una hora más o menos, que me cierre la grabación de la clase, les comparto el link de las clases de mañana para que de igual forma se suscriban y de igual forma van a tener en la plataforma compartido el acceso a la misma. ¿Listo? Ha sido un gusto verlos, o bueno, más que verlos, leerlos. Que tengan buena noche, que cenen rico y nos vemos mañana. ¿Listo? Hasta luego. Que tengan feliz noche. Hasta mañana, Sandra. Hasta luego, muchachos.